Saludos, gente de Gaia Despierta, mi tribu. Hoy quiero hablarles de esto que está aquí. Bueno, antes de hablar de eso, que es el chisme en realidad, vamos a hablar de lo que es el título del video que va a crear, como siempre, el fundamento por el cual entender cuál es el tema o el objetivo que quiero compartir hoy. Como siempre, con algún tipo de utilidad para los que estamos buscando expandir nuestra conciencia, entender un poco más este mundo tan extraño. Um, el tema de la muerte es algo que normalmente es un tabú, es algo prohibido que no se quiere, no se quiere ahondar mucho. Y todo esto quizá viene de nuestras concepciones de lo que es la muerte. Sabiendo que en el occidente se nos ha puesto dos tipos de filtros en cuanto a la muerte o la comprensión de lo que es la muerte. Y todo eso obviamente exacerbado por el hecho de que no tenemos una manera concreta de decir qué es lo que sucede y nos quedamos nada más con el evento físico de lo que vemos. Y eso nos aterra. Y nos aterra sobre todo porque, una vez más, el miedo es desconocimiento, ignorancia. E incluso aquellas personas que pueden entender un poco más lo que es la muerte a un nivel metafísico o espiritual o como lo quieran ver, porque no lo viven especialmente o no tienen la experiencia, digamos, de morir o de lo que es morir, todavía conservan un tipo de temor. Y bueno, hay otras concepciones también dentro de lo que es el temor del miedo, pero no vamos a entrar en eso todavía. Eh, pero de nuevo, los dos filtros son que tenemos la idea religiosa de que cuando uno muere o va para el infierno o va para el cielo, ¿no? Y también tenemos, esa es la mejor idea que tenemos en el occidente. Y como crecemos, digamos, obviamente tenemos mucha más información ahorita y esta siendo otra de esas fuentes de información que hablan de lo que es la muerte, basado en una filosofía y entendimiento de la realidad. Ya que el nombre de esta serie de videos es La filosofía del uno. Es importante aclarar ese término porque ese es otra palabra que se le ha disminuido el valor. Y filosofía es el estudio, es el amor por el estudio del conocimiento. Eso es lo que la palabra significa, ¿no? Y para eso tenemos que entender que la filosofía abarca todo. La filosofía abarca lo que es la ciencia, y esto lo expliqué por supuesto en el primer video hablando de la filosofía del uno, lo que es la ciencia, lo que es la espiritualidad y lo que es lo físico. Entonces, lo importante de tener una filosofía coherente de vida es que siempre te va a dar el fundamento, la base por la cual medir cada una de tus comprensiones, en tus entendimientos. Y a través de eso puedes vivir una vida mucho más armónica. Entonces, si se dan cuenta, el impulso, el puje de la filosofía en cualquiera de sus estudios eh, es tratar de dar coherencia para poder tener una relación armónica con el exterior y con el interior también. Pero en cualquier caso, esa es la belleza de poder tener una vida congruente por nuestras maneras de pensar. Ok, entonces hablando del filtro de religión, nos limita en eso porque nos da una visión absolutista de que, bueno, existen ciertos patrones de vida que te van a llevar al cielo o te van a llevar al infierno o existe algo como purgatorio. No sé, nunca ahondé en esos temas tampoco, así que no tengo ni idea a lo que se referían. Ustedes saben cuál es mi filosofía de vida. Y bueno, en base a eso, ok, tenemos otro tipo de filtro, el cual quizás es un poco más deprimente, que es el de la ciencia. La ciencia convencional reduccionista, que nos dice que
no hay nada espiritual y que simplemente cuando morimos pasamos a disolverlos en la nada. Y de donde vinimos, allá vamos. De la nada hacia la nada. No queda récord de nada, no queda absolutamente nada. Y por supuesto, bueno, o sea, yo principalmente, para los que no lo saben, estuve afiliado con este tipo de filosofía de vida, ciencia absoluta, donde no cabía la posibilidad de espiritualidad. Y es así, o sea, no hay otra manera de verlo, sino que no hay manera de comprobar. No hay manera de comprobar lo metafísico en lo físico, ¿no? Obvio. Eh, pero de esa manera vemos que entonces existe ese filtro de hacernos sentir que la muerte entonces es definitiva, no pasa más nada, esto es todo lo que hay, eres eh, una, una expresión espontánea y aleatoria del cosmos por el cual, hey, tuviste suerte de existir, vas a vivir por estos cortos años y ya. Entonces, esto naturalmente crea algún tipo de ansiedad en las personas que no tienen una filosofía o un entendimiento de la realidad en cuanto a la muerte, ya sea la muerte de alguien cercano o la muerte del yo, del ser. Y nos deja creando todo lo que es este paradigma social donde estamos constantemente temiendo a todo lo que puede acercarnos a la muerte. Y lo podemos ver con el sistema médico y lo que intenta hacer. Eh, Hace poco compartía a mi filósofo favorito, al amor de mi vida, Alan Watts, hablando sobre lo absurdo que es la comprensión de la muerte en el occidente, donde le damos ese sentido mórbido y no se habla. Y fíjense que el mismo título de mi video puede ser hasta ofensivo o atemorizante para muchos. Jugar con la muerte, jugando con la muerte. Y eso es precisamente porque la visión que nosotros tenemos de la muerte es la pelona, que le decimos nosotros, ¿no? La figura tétrica de la parca, la muerte, ¿no? La vemos como una figura que nos incita a miedo, que nos incita a pánico. Y eso de por sí ya describe mucho de lo que es nuestra percepción. O sea, basta una expresión artística de cómo nosotros percibimos algo como para decir, ok, es un reflejo de lo que nosotros sentimos internamente como sociedad. Eh, Se me olvidó quién dijo en algún momento que, no sé si fue Krishnamurti o alguien más, que el arte es un reflejo de la mentalidad social actual. Y es así. Nosotros seguimos describiendo la muerte siempre con una expresión muy macabra. Mientras que la muerte no es más que una transición. Y muchos de nosotros sabemos eso, y eso de hecho yo lo había escuchado incluso antes de ser metafísico o de estudiar metafísica y de entender lo que son estos planos interdimensionales y la conciencia y el resto. Eh, y eso, eso generalmente crea la incertidumbre, en realidad. Crea siempre la incertidumbre bueno, o sea, ¿qué podrá ser? ¿No? Y para incluso, como digo, los que tenemos una idea de cómo es la muerte y que es una transición hacia otro lado, todavía queda la incertidumbre de qué va a pasar, cuál es la experiencia como tal. Ahora les comparto un par de experiencias, ¿no? Hablando de mi papá principalmente. Mi papá un día se desmaya y se cae en el baño. Luego de hacer una actividad física, paliando nieve. Y me dice, claro, mi mamá cuando estaba viva, dijo, siempre horrorizada por supuesto. Mi papá frente a ella no me dijo nada, pero un día después de todo, de hecho creo que luego de que mi mamá muriera, mi papá me dice, mira, o sea, después de que yo tuve esa experiencia, yo dije, mira, si esto es morirse, esto es sabroso. Porque la experiencia como tal es exquisita. Entonces, hay
hay otras personas, otro, otro cuento de alguien que tuvo un derrame cerebral y en ese momento tuvo lo que es un despertar, lo que llamamos un despertar, que es lo mismo que le pasó a mi papá. El despertar en ese sentido es saber lo que, o sentir, vivir, tener la experiencia de lo que es eh, una, un ambiente interdimensional, o sea, nuestra verdadera realidad energética. Y esta persona dijo que, también por supuesto, no en público, pero en privado, dice, mira, después de la experiencia del derrame cerebral, me encantaría que todo el mundo pueda tener un derrame cerebral, principalmente para que pudiera tener esa experiencia. Pero bueno, para acercarnos al tema y para llegar un poco más hacia esto, que tengo ahorita como símbolo de este video, nosotros podemos y de hecho tenemos experiencias con la muerte a diario. Cuando dormimos pasamos por eso. Esa es la más sutil de todas. Cuando tenemos un momento de meditación fuerte o profundo, también estamos coqueteando con lo que es la muerte. Y las experiencias psicodélicas son caracterizadas por generar lo que es la muerte del ego y también lo que es cualquier estado alterado de conciencia en realidad. Por supuesto, una experiencia cercana a la muerte causa esto porque te lleva a tener la experiencia de abandono por completo de tu cuerpo. Eso es lo que es la muerte. La muerte no es más que la desconexión de tu cuerpo con tu conciencia. O sea, en pocas palabras, tu conciencia deja de estar en tu cuerpo físico. Eso es lo que es la muerte. La conciencia deja de encarnar, ¿okay? Ya sea por unos segundos, por unos minutos, por horas, por semanas o por siempre. Pero es una desconexión, o por siempre con este cuerpo químico que tenemos ahorita, este disfraz, este traje que tenemos puesto en este pequeño tiempo-espacio que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es la importancia de por qué coquetear con la muerte, por qué jugar con la muerte. Bueno, porque como el dicho dice, si mueres antes de morir, cuando mueras no morirás, porque vas a tener la experiencia de poder morir estando vivo y vas a saber lo que es vivir. El propósito de morir es encontrar el propósito de vivir. Es un recordatorio de lo que es vivir. Entonces, por eso es que al morir no solamente estamos preparados para la muerte, sino que nos preparamos incluso más o nos condicionamos incluso más para disfrutar la vida. Como ya dije, o sea, ya sea a través de un sueño o de entender lo que son los sueños, o hasta el caso quizá más extremo, que es una experiencia cercana a la muerte, donde la persona tiene un accidente muy fuerte y siente que ya se desprende de todo. Para elaborar un poco más en lo que son las experiencias cercanas a la muerte y no tanto la experiencia física como tal del evento, sino la posición mental o el estado mental al cual se llega. Hay en los 70 o en los 60 había un maestro, era un alemán, no recuerdo su nombre, pero él vivía en lo que era el Bosque Negro de Alemania y ahí creó su retiro para lo que es el budismo zen, que es lo que enseñaba. Y para no hacer la historia muy larga, el zen tiene una palabra que se llama satori, que significa despertar. Y este despertar es conseguido a través de cierto entrenamiento o digamos lecciones, no es tanto entrenamiento, el zen es más lecciones que provoquen y estimulen ese despertar, ese satori. Y en su retiro, este maestro en Alemania encontró mucha gente que venía con traumas de la guerra y se habían dado cuenta que muchas de estas personas habían tenido su satori, ya sea en una situación muy intensa de la guerra o en campos de concentración, y
lo que era obviamente común es que las personas habían abandonado todo tipo de esperanza de vida. Y en ese momento habían tenido su Satori, lo cual fue una experiencia mística, lo que conocemos en nuestras religiones como experiencias místicas, y que el cristianismo dice que es un regalo de Dios que no se le da a todo el mundo. Pero obvio, no se le da a todo el mundo porque para eso hay que llegar a ese punto de desconexión con el todo. Y es lo que nosotros llamamos el despertar en budismo. Es el darse cuenta de que tu conexión con la realidad es ilusoria. Por ende, en cualquier momento tú puedes desconectarla y vas a tener un despertar. Y en ese momento experimentas lo que es, en esencia, la muerte, donde no tienes ningún tipo de asociación con esto. Pero bueno, eso pudiera ser un tema muy, muy profundo y definitivamente más largo. Lo que es el despertar o en lo que también llaman bodhi en budismo. Y el detalle está, para volver a lo que es el sentir esta experiencia, es que cuando jugamos y coqueteamos con esta experiencia de lo que es la muerte, eh, podemos vivirla, podemos sentirla, podemos saber lo que nos espera. Las personas que tienen pánico a la muerte y que han utilizado experiencias psicodélicas por cualquier razón y de repente se dan cuenta como que hey, se curó mi miedo a la muerte, precisamente porque han pasado por una experiencia que provoca la desconexión del cuerpo y se dan cuenta en ese momento de que ellos no son el cuerpo, que no son la mente tampoco, que son algo mucho más. Y fíjense que para una persona que no esté acostumbrada a lo místico, una desconexión del cuerpo inmediatamente es aterrador porque sienten que su identidad es el cuerpo, es la mente, es el concepto ilusorio, es el maya, tanto el cuerpo que es ilusorio o digamos no real o no representativo de nuestra esencia como tal, de lo que nosotros llamamos la mente-cuerpo-espíritu, el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esto es un análogo físico. También de la mente. La mente tiene dos fases, llamo yo. Y la fase superior, que en este caso no es porque sea mejor ni nada, todo lo contrario, si lo podemos ver así, es aquella que nos hace asociarnos a nosotros con las ideas o conceptos de lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Y esa asociación es ilusoria, por ende el miedo, porque el miedo a la realidad, a la verdadera realidad, a lo que somos de por sí. Entonces, tenemos que haber llegado a ese punto de tener el temor de la muerte. Lo que causa es una simple desconexión de nuestra verdadera realidad, que es el espíritu. Entonces, volviendo, para continuar con el hilo de lo que es la temática del video. ¿Por qué? ¿Por qué coquetear con la muerte? ¿Cómo hacerlo? Y hay muchas maneras de cómo hacerlo. Desde la manera más fácil o más, digamos, más sutil, que es los sueños. Los sueños son un paseo muy ligero por lo que es la muerte. Nuestra verdadera realidad. Algo que podemos sentir de los sueños es que comparen lo que es una experiencia física con una experiencia en un sueño. Desde lo que es una experiencia sexual física, es muy densa, es quizá intensa, momentánea, mientras que una experiencia sexual en los sueños es una experiencia más holística, es más intenso en realidad. De la misma manera, cuando tenemos cualquier tipo de evento en un sueño, es mucho más real que lo que es esto. Esto parece ser momentáneo, dudoso. La realidad en la que nosotros vivimos tiene esa cualidad de que no es representativa del todo de lo que es el ser absoluto. Y por eso es que es limitada. Entonces, a través de los sueños podemos tener una idea, una vaga referencia. Pero nada como estar consciente, porque en el sueño estamos inconscientes, nada como estar consciente y pasar por el proceso de la muerte. Ya mencioné lo que son las sustancias psicodélicas, por supuesto, que causan esto, pudieran causar esto.
También hablé de la experiencia cercana a la muerte, lo cual es todas las personas que tienen una experiencia como esta narran algo místico que sucedió y a menos de que estén aterrados por su vida física y la ilusión, tienden a soltarse un poco. Lo mismo que con una ceremonia o sustancias psicodélicas, la persona que tiene mucho miedo y resistencia no va a poder entrar a la experiencia porque se está negando acceso y, bueno, o sea, tenemos libre albedrío, así que no entramos a esa parte mística. Y lo que tenemos es una experiencia aterradora, no por la sustancia ni por lo que causa en sí bioquímicamente en el cuerpo y en la mente, sino por la resistencia que tenemos en nuestras convicciones de lo que es o lo que puede ser la realidad. Entonces, no entramos. Pero hay otros métodos y para eso podemos, incluso como el ejemplo de mi papá cuando se desmayó, es algo similar. O sea, recuerdo que mi papá me habló de geometría, él no entendía lo que estaba pasando, pero sabemos que la geometría es la estructura natural de las vibraciones o los patrones de vibraciones de todo lo que es la energía, ¿no? Y cuando entras en ese estado puedes percibir todo eso. Por eso es que los sueños son como son, porque también son una representación, una proyección de lo que es el campo energético y el campo energético del ser. Los sueños son, en su mayoría, el 90% más, una representación o proyección del ser y en sus patrones vibratorios actuales guiados por el ser superior. Es algo que quizás en otro video podemos hablar con más detalle. Pero es el ser superior proyectando lo que son nuestras vibraciones actuales para análisis y para poder entender. De aquí también podemos ver el por qué hay sueños proféticos y todo lo demás, pero me desvío. El punto es, regresando a lo que es la experiencia de la muerte, y para llegar a esto, es que desde hace un tiempo para acá, aproximadamente 1 año y medio, he estado jugando con lo que son las respiraciones, los ejercicios de respiración. Y uno de los ejercicios, o uno de los ejercicios que son intensos para poder tener una experiencia mística en realidad, aunque la experiencia mística termina siendo algo secundario, un efecto secundario de lo que se busca en la respiración. Y por eso es que hay que saber regular y modular y saber cómo hacerlo para tener una buena experiencia. No porque sea letal o algo malo, sino porque hay que saber cómo regularlo. Y en mis experiencias he podido diseñar mis propios ejercicios de respiración. Diseñarlos para mí mismo, no para otras personas quizá. Aunque a Yuli le ha funcionado bastante. Quizás en un futuro empiece a compartirlos para ver si a otras personas les sirve también. Pero la idea es buscar esa desconexión entre la mente superficial y buscar o escuchar más esa mente espontánea y lo que es el producto de la esencia del ser como tal. Entonces, en esa búsqueda hay intensidades y precisamente eso es uno de los ejercicios que puedes hacer para poder sentir lo que es la desconexión del cuerpo y saber jugar con lo que es la sensación de morir, que una vez más es desasociarse con lo que es el cuerpo y la mente que nosotros tenemos como identidad, que tenemos como definición de lo que es esta realidad, y adentrar a la parte energética del ser y de toda la realidad. Y esto es algo gratis que podemos hacer obviamente simplemente con el oxígeno que estamos respirando. Y yo, como les estoy diciendo, me encanta, me fascina jugar con este tipo de ejercicios. Y cuando lo he hecho, he llegado a puntos donde quizá me he ido más allá de donde debería y tengo una experiencia completamente mística o psicodélica, vamos a ponerlo así. No dura mucho tiempo, pero en el breve momento que dura, hay una desconexión completa del cuerpo. Y a pesar de que yo estoy sentado y estoy en una posición cómoda, han habido momentos en el que simplemente la desconexión del cuerpo me voy y me caigo de por sí.
Y esto fue el resultado precisamente de aterrizar en esa alfombra que ustedes ven aquí. Y la fricción hizo esto. Lo cual es, de nuevo, un símbolo de mis aventuras. Pero la experiencia fue, por supuesto, única en ese sentido. Y pude sentir una vez más una desconexión bastante grande de lo que es todo. Claro, a todas estas no es algo que uno debería estar haciendo. Al menos yo no lo busco hacer. Esto fue no sé, una coincidencia que sucediera al momento por yo estar jugando con los distintos factores que uno toma en consideración para hacer el ejercicio de respiración. Pero te hace reflexionar, una vez que pasas por esto, lo que realmente es la muerte. Y para aquellos de nosotros que estamos entendiendo esta realidad, no buscando, pero ya estamos entendiendo que esto no es más que un aspecto de nuestro ser, podemos ver que la muerte la podemos transformar de esa parca o pelona, el esqueleto con la hoz y los harapos todos rotos. eh, Pasarlo a ver más bien como un viaje de colores, de vibraciones, de armonía y de regreso a casa. Quizás esa es la mejor frase que puedo utilizar. Regreso a casa, regreso al centro del ser. Y pudiéramos incluso celebrar la muerte de nuestros allegados o cualquiera que haya muerto ya, porque sabemos que pasaron por ese proceso y que pudieron superar todos sus temores al final. Porque la muerte, como dije al principio del video, no es más que un mecanismo para nosotros recordar lo que es vivir. Y por eso es que al morir, la reencarnación es algo que buscamos de inmediato. Porque sabemos en ese lado lo que es vivir. Y por eso es que si mueres antes de morir, no vas a morir cuando mueras. Y eso se lo recomiendo enormemente. Así sea en meditación. Pero si lo pueden vivir en cualquier tipo de experiencia, ya sea con cualquier sustancia exógena o endógena del cuerpo, como lo que son nuestros bioquímicos, el DMT se produce, los cannabinoides también se producen dentro del cuerpo, y todo eso es parte de nuestra bioquímica. Pero para eso hay que trabajar la mente bastante y hay que desconectarnos con esto que creemos que es el estrés diario. Así que eso es todo lo que les tengo por este video. Suficiente de hablar de la muerte. Espero que les haya ayudado a cambiar un poco más su perspectiva de la muerte y de repente verlo como lo dije al final. Es un viaje de nuevo hacia nuestro ser, a nuestra casa, a donde existimos eternamente y no aquí en esta realidad física limitada. Así que gracias siempre por ver y nos vemos en el próximo video.